Salamu alaikum, vuelvo a la carga y esta vez con un título sugerente de Al-Ándalus a Andalucía, porque quiero argumentar, evidentemente demostrar no se puede, porque no voy a poder traer un Andalusí de aquella época y que te lo cuente, pero sí quiero argumentar la relación entre Al-Ándalus y Andalucía. Y claro, para empezar a entender esta situación hay que remontarse a la formación de Al-Ándalus, previa de Al-Ándalus. Y cuando miramos la historia de la península ibérica o de la España, como lo llamaban los romanos, nos encontramos con una zona que estaba bajo administración romana, ¿eh? Lo que llamaban hispano-romanos. Bueno, pues dentro de la Hispania romana o España, eh, la zona más desarrollada, con un carácter propio, con una identidad propia, pero desarrollada hasta el punto de ser similar o incluso superior a regiones tan como Roma, incluso, ¿no? No estamos hablando de una cosa cualquiera, era una sociedad que prácticamente era similar a la de Roma. Pues esta sociedad que llamaron los romanos la Bética, esta administración, incluso tenía bajo su fórmula administrativa a la Tingitania y Astigitania, que más tarde se mantuvieron en la época visigoda. Y recordemos que la Tingitania y la Astigitania es la región de donde estaba Tetuán y Tánger, ¿no? O sea, que no era diferente provincia, era la misma, por lo menos para los romanos administrativamente, ya que culturalmente y socialmente la relación entre el norte de África y la península era histórica, fundacional. Bien, pues en la época romana, como digo, aparece la Bética como un núcleo de civilización de tanta importancia que se mantuvo tras la caída del Imperio Romano. En Roma, cuando se destruyó, se colapsó, que lo hizo por razones económicas fundamentalmente, porque no había nadie que pudiera vencer al Imperio Romano, era una máquina absoluta de guerra y de conquista. Por lo tanto, la destrucción de Roma, la caída de Roma, fue una cuestión económica y tan fácil de entender como que la sociedad económica de Roma se basaba en la propia conquista. Roma iba conquistando, conseguía oro, sí, fundamentalmente oro, y con ese oro compraba productos que pagaba el propio ejército o los esclavos que mantenían al ejército. Y el ejército servía para conquistar oro, o sea, un círculo vicioso que se rompió cuando ya no había más sitios donde conquistar. El imperio colapsó sobre sí mismo porque ya no había más conquista que conseguir. No se podía conquistar más nada, por lo tanto, la sociedad romana desapareció. Pues estaba fundamentada en la conquista, en el oro y la esclavitud. Bien, pues esta sociedad que desaparece fue sustituida por una pseudo Roma en manos de los visigodos, los godos, los alanos, esos pueblos del norte bárbaros que habían sido mercenarios y que de alguna manera intentaron sustituir a la organización romana. No pudieron, por supuesto, ni por asomo. Eh, Recordemos que esta Roma se había dividido entre la Roma Occidente y Bizancio. Bizancio tenía su capital en lo que hoy en día llamamos Turquía, o sea, la parte de Oriente, la parte oriental, con la cual sí, la península ibérica o la Bética mantuvo relaciones hasta el punto de tener cierto periodo que estuvo dominado y por Bizancio, lo cual permitió a la población andaluza o la bética de aquella época pues mantener un comercio. Por fin podemos navegar a comerciar con Bizancio, con Egipto, con Tiro, con Sidón, con ciudades del oeste del Mediterráneo, ¿no? Por lo tanto, este mundo que aparece cuando desaparece Roma es lo que empieza a llamarse como Al-Ándalus, ¿no? eh, esa sociedad nueva mm, tiene su núcleo fundamental, fundacional en Andalucía, en lo que llamaban los romanos la Bética, para entendernos. Pero aquí se forma esa civilización nueva y adopta imágenes propias, iconos propios de identidad, como es la estrella de ocho puntas. La estrella de ocho puntas que sabéis que viene
de la época Tartesí, o sea, incluso ancestrales, ¿no? En periodos ancestrales de nuestra tierra Andalucía. Por lo tanto, lo que nace tras la caída de Roma es una identidad autóctona enmarcado en la cultura andaluza, que ya era una unidad desde previamente a la época romana. Recuerda que Roma lo único que hace es sustituir una estructura administrativa que ya existía con la época Tartesí, la sustituye por una Tartesí fenicia, ¿verdad? Cartaginesa, por una sociedad administrada por los propios romanos. Pero no hay cambios sociales, ni culturales, o sea, perdón, administrativos, ¿no? Digamos que es la Andalucía de aquella época. Cuando llega el Islam, se produce una revolución que sustituye a la época romana, y lo hace con todas sus necesidades económicas, sociales y culturales, incluso intelectuales, si quiere, ¿no? Pero lo que hace es sustituir a una sociedad decadente como había sido Roma, y su sustituto temporal como fue visigodo y tal, ¿no? Es curioso cuando algunos argumentan que el nombre de Al-Ándalus proviene del nombre de vándalos, ¿no? Porque hay una coincidencia entre los nombres. Eso es suficiente. Sí, lo que tratan de hacer estos historiadores, pseudo historiadores, que no son más que propagandistas de una ideología europeizante, es decir, bueno, vinieron los vándalos y los dieron hasta el nombre, los vándalos, quitando la independencia y la naturaleza propia de la sociedad andalusí. Porque al andaluz, los vándalos estuvieron aquí 3 años. Los vándalos pasaron por aquí, cruzaron el Despeñaperro, no encontraron aceptación entre el pueblo, digamos, y se fueron al norte de África, donde sí pudieron establecerse ya con con una presencia que le llamaron bereberes, ¿no? O sea, la presencia bereber, que llegaron hasta Sicilia, la tribu vándala. Lo que digo es que la cuestión andalusí, del nombre andalusí, proviene de una identidad propia que hace referencia a la Atlántida, a nuestra historia atlántica, a nuestra historia incluso referente a los mitos griegos y romanos, de la mitológica Atlántida, que no era tanto mitología, era realidad. Recordemos que las minas de Huelva, las minas de Río Tinto, de cobre, plata, fundamentalmente, ¿no? Y el comercio con el estaño y el zinc del zinc de Inglaterra, y otras latitudes que Escocia, ¿no? Pero que se traía el zinc. O sea, hacía que el bronce fuera una moneda de cambio para los tartesos en esta tierra. Lo que digo con esto es que Andalucía no aparece de la nada. Al-Ándalus no es que era una tierra ahí abandonada, que no había nadie, y llegan los árabes y la construyen. No, no. Al-Ándalus fue el fruto de la propia revolución social y adaptación a los tiempos de la sociedad andalusí, que en aquella época se llamaba la Bética, pero que es el núcleo fundacional de Al-Ándalus. Recordemos, quiero hacer destacar, aunque no me gusta mucho hacerlo, pero tengo que decirlo, que en el resto de la península había pocos núcleos comparables a lo que fue la Bética. Sí, en el este, la costa mediterránea, sí existía una franja importante de población, de civilización, sociedad, en cuanto que, que, que núcleos sociales y humanos, y con comercio y con economía y tal, pero no comparable a lo que fue la Bética. Por lo tanto, cuando emerge una sociedad nueva desde Andalucía, desde la Bética, se llama Al-Ándalus. Y eso se propaga en el tiempo, de alguna manera, como un hecho civilizador, a lo cual se le unen otras regiones o naciones de la península ibérica. El proyecto que nosotros habíamos inaugurado en Andalucía se propaga con éxito y se asume en el resto de la península ibérica, incluyendo en algún momento hasta la propia el sur de Francia, en Toulouse, ¿no? Pero aquello no cuajó, era una sociedad nueva y tenía que imponerse a una sociedad esclavista, feudal, europea, y lo hizo con éxito en Andalucía, con bastante éxito también en el resto de la península,
pero no en Francia, más allá de Peñaperro. Bueno, ese es el problema de los europeos. El que lo sumió en la Edad Media, por supuesto, en la Edad Media del oscurantismo. Pero lo que sí es cierto que Andalucía aparece como una sociedad muy desarrollada, y que da con su carácter propio, su administración, una identidad nacional, vamos a llamarle nacional, cuando nacional y se identifica con una única lengua, o una lengua similar, o una cultura similar, o una identidad genética similar. Y estos tres componentes se cumplían en la Bética, que más tarde se vaya al Ándalo. Y ese proyecto de civilización se asume por parte de otros reinos de la península ibérica, y se le llama las marcas hispánicas. Las marcas hispánicas, que son lo que más tarde van a dar en la Edad Media europea o cristiana los reinos de la península, ¿no? Que se unen entre ellos para construir la empresa española. Pues en el Andaluz sucedió más o menos igual. Sucedió más o menos igual. En cuanto que la civilización andalusí creó un ejemplo que copiaron y se asumieron el resto de la península ibérica. A ver qué me cuenta mi amigo, porque creo que me está contando algo que... A ver. Claro, claro, claro. Que los directos que he fallado que los borro, dice, claro que sí. Son un error técnico. Pero bueno, esto es lo que hay. Tampoco pasa nada, ¿no? Tampoco me estoy ganando un sueldo. Bueno, a lo que voy. Entonces tenemos que Al-Ándalus es la herencia de la época, ¿cómo se llama? La época, se le veía, Al-Ándalus es la herencia de la Bética, lo que los romanos llamaban la Bética, pero con independencia. Una vez que ha asumido su independencia, su, su propia civilización, crea su propia civilización, y se le llama Al-Ándalus, ¿no? Vuelvo a repetir, por características propias, de identidad con su pasado más, más clásico, desde la época helenística o incluso griega, griega y fenicia también, ¿por qué no? ¿Eh? Y por lo tanto, esta sociedad que nace en la época andalusí es ejemplo de modelo de sociedad para el resto de la península ibérica. Y se sumen en un proyecto federalista, donde aunque tengamos un sistema que se supone que es califal, donde hay un solo gobernante, evidentemente, una unidad, eso no significa que las propias sociedades que se suman, que se unen al proyecto andalusí, el propio proyecto islámico, son sociedades con autonomía, con independencia, incluso locales, por decirlo así. No se unifica la lengua, se unifica la lengua en cuanto que se acultura islámicamente o con el desarrollo árabe de la sociedad, pero no por fuerza, no hay una aculturalización de unidad lingüística, ni siquiera una unidad administrativa. Recordemos que en gran parte del Saká se gastaba en su propia región, era una república, por decirlo así, más exceptuando esta característica de califa, como que es algo imperativo o algo impositivo. La sociedad que nace en Al-Ándalus era más bien una república de naciones, ¿no? Porque mantenían su fuero, mantenían su administración propia, dirigida siempre por el califa, pero con administración propia. De hecho, la división en Al-Ándalus nació porque algunas regiones del norte quisieron mantener su independencia algunas veces frente a un califa que no reconocían, ¿no? Que no reconocían. Bien, pues de este proceso civilizador que nace en Andalucía con su adalí, la bética, llegamos a la época de la conquista castellana, y cuando la Europa va avanzando y conquistando zonas, pues se asume una identidad propia, como por ejemplo el Reino de León, o el Reino de Castilla, o el Reino de Aragón, o el Reino de Valencia,
porque tienen su propia autonomía, su propia idiosincrasia, su propia característica. Pero cuando se llega al Andalucía, ahí no hay tutía, ahí no hay conversión, ahí hay, digamos, autoridad en el sentido de que los andaluces somos andaluces, no somos de otra región, no somos bereberes, no, pero tú, entiéndeme. No hemos creado la sociedad distinta a la andaluza. Con eso nos hemos nombrado y con eso nos hemos identificado. Y eso lo consideran los conquistadores y lo nombran con ese nombre, de Al-Ándalus, Andalucía. Es una referencia muy fácil de entender, ¿no? Incluso si la nombra, no hay diferencia, ¿no? Al-Ándalus, Andalucía es prácticamente la misma palabra. No, es que latinizada, evidentemente. Se ha latinizado la palabra andalusí, andalusí, no al andaluz, sino andalusí, por Andalucía. Simplemente se le pone una A al final, fíjate tú. Por esa A ya algunos historiadores, algunos filósofos, algunos políticos dicen que esta es una realidad distinta, que Andalucía no existió antes de la conquista y que esto fue un fruto de un desarrollo cultural europeo. Pues se mienten. Por eso ellos nunca van a entender Andalucía. Nunca van a entender Andalucía. Andalucía sigue siendo hoy en día zona conquistada. Nuestro destino, nuestro desarrollo está en manos de europeos. ¿O creéis que los andaluces tenemos capacidad para decidir cuáles son nuestras industrias o dónde invertimos nuestra capacidad de desarrollo o qué productos vamos a elaborar para tener un poder económico? Ni siquiera tenemos capacidad de desarrollar nuestra propia intelectualidad, nuestra propia educación, ni sanidad. Todo esto va supeditado por un proceso centralista desde Madrid o incluso desde Bruselas. Recordemos que las conquistas que se dan en mano no son de españoles. Los Habsburgo eran de Habsburgo, como hamburguesa, de Habsburgo. De hecho, Carlos muchas veces se renombra, porque Carlos I era un gran, el emperador más grande del mundo, porque tenía conquista. Bueno, pues ese Carlos I era quinto de Alemania, y nació en Habsburgo, precisamente. su, su abuelo habían sido los reyes católicos, pero los abuelos de él habían nacido también en Normandía vete tú a saber, en un sitio muy lejano, porque la nobleza europea es una, no existe una nobleza hispana propiamente, sino que son ahora mismo, por no ir más lejos, los Borbones. Los Borbones no son españoles, su origen es francés, sí, que se han adaptado bien y comen jamón, pero no su origen. De hecho, la madre, la reina madre, Sofía, era reina de Grecia, y de hecho no habla ni siquiera español, ni en la privacidad. Por lo tanto, el proyecto de conquista o de mantenimiento de la cultura andaluza es una colonia, un proceso colonial. Es verdad que antes tenía un incremento más potente, un sometimiento más duro, porque tenían otras conquistas, otras colonias, desde Manila, América, Cuba, incluso África, ¿no? Pero cuando eso se ha perdido, Andalucía vuelve a ser la mano de obra barata, el sitio de explotación agrícola, el sitio de recursos básicos y de, digamos, primarios para la sociedad española. Mientras que la industria se traslada al norte, la industria andaluza, que teníamos, alguna gente no se lo cree, pero en Andalucía teníamos industria muy potente. Pues todo eso se traslada en el siglo XIX, XVIII-XIX fundamentalmente, a Cataluña y el País Vasco. Con todo mi respeto para ellos, pero es verdad que se trasladó desde época histórica, pero fundamentalmente en este periodo ya fue el total. Se acabó con toda la industria andaluza. Hasta el punto de que nos vemos sometidos hoy en día a la única industria que tenemos es el turismo. Es la única fuente de trabajo que tenemos. Bueno, y cosas añadidas a él, ¿verdad? El turismo, cosas que añaden al turismo, pero fundamentalmente el motor de la economía andaluza es el turismo.
Es triste, ¿verdad? Es triste que la gran cultura de Andalucía, del Ándalus, de la propia, ¿cómo se llama?, de la Bética, de Fenicia y Grecia, se vea renegada a ser una colonia de camareros cantantes, que también, porque vuelvo a lo mismo, eh, al ser colonizado por la cultura europea, desde el siglo solo servimos para cantar y bailar. Y actualmente lo damos, tenemos grandes artistas que le hacen pasar muy buenos ratos a los turistas. Pero yo creo que me estoy desviando un poco ya del asunto. Lo que quería dejar claro, por lo menos intentar dejar claro para mí, el concepto de que el de la Bética, de las Tigitanias, la Bética, Tingitania, estas sociedades que nacen en la civilización romana, en la cultura o la invasión romana, como quiera llamarlo, se transforma en Al-Ándalus, sin dejar de ser una unidad, una cultural y social y económica que se transmite hasta hoy en día con Andalucía. Hay una relación directa y que nadie te lo niegue porque podemos verlo evidentemente en la cultura y en la sociedad eh, en nuestro alrededor. De hecho, aquí tengo un legado andalusí que los andaluces, de la época andalusí, que los andaluces asumieron como propio. ¿Por qué? ¿Qué sabían estos andaluces para asumirlo como propio? Que lo pusieron en la cerámica, en las vidrieras, incluso en las decoraciones de todos los palacios eh, andaluces. ¿Por qué? Porque utilizamos los colores que hacen referencia a la época islámica, andalusí. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una relación histórica entre aquel pueblo y el actual. Eso lo sabemos. Y algunos, desde su poltrona intelectual en Londres o en Francia o en Madrid, nos dicen, no, no, el flamenco se inventó en Madrid y se queda tan pancho, oye, lo dice y se queda tan tranquilo y no le pasa nada, no te le cae la cara de vergüenza. No, el flamenco se inventó en Madrid, dice. Es un ejemplo, pero hay muchos más, hay muchos más. En fin, venga, os dejo ya porque ya me he pasado con el tiempo. Salam alaikum, hasta pronto, inshallah.